1970, 5 años antes de que Angola, la antigua colonia esclavista portuguesa del sudeste de África, dejara de ser colonia, nació en su capital, Luanda, Gonzalo Tavares, quien se crió muy lejos de allí, en Aveiro, conocida también como la Venecia de Portugal. Creció jugando al fútbol como un delantero temperamental, recibiendo, como es natural, patadas y pisotones cada vez que se acercaba al arco, hasta que su afición por la lectura le llevó a cambiar los dolores del metatarso por los de la metafísica. Las preguntas lo llevaron a dedicarse a la poesía y a la literatura, primero como lector avesado y luego en un escritor que se nutre constantemente de sus lecturas para avanzar más allá, convencido de que si la ciencia no hubiera hecho lo mismo, todavía estaríamos por inventar la rueda. Libro da Danza fue su primera obra poética y a ella le siguió una serie de libros que resulta difícil encasillar en algún estilo que no sea otro que el que ya se conoce como el estilo Tavares, elogiado por cuanta persona ha llegado a su obra, siempre quedándose con ganas de más. Porque Gonzalo lleva su obra al mínimo posible en cuanto a lo literario. Cuando escribe, espera mucho tiempo para corregir y publicar, cortando, reiterando las palabras de sobra hasta llegar al concepto mismo de lo que intenta transmitir, lo que no le impide ser un escritor prolífico. Convertirse en autor internacional para alguien que escribe en portugués es difícil, y bien lo supo el premio Nobel José Saramago, quien lo elogió definiéndolo como alguien que escribe tan bien que le hubiera dado ganas de darle un piñazo en la cara, sabiendo que es tal vez el candidato a sucederle. Sabiendo esto o no, Gonzalo considera que entender los nuevos trucos del lenguaje es como conocer una nueva modalidad de las artes marciales para ganarle al ruido constante que nos rodea, empapándolo en silencio. No escribe desde el saber, aunque lo haga desde el búnker disciplinado que se plantea cada día como Kierkegaard, sino desde las preguntas, y de esa forma nos cuestiona y nos interpela en cada línea. Su libro más reciente, Enciclopedia, hace que algunos latinoamericanos encontremos en él algo de las instrucciones de Cortázar, los epigramas de Cardenal o los centenares de autores que vuelven a cobrar vida en la obra de Gonzalo Tavares, que cada vez que dice algo, lo dice todo, como pocos pueden hacerlo, y por suerte, lo comparte. Ahí veíamos una pequeña presentación. Muy buena, muy bien hecha, muy bien. Me alegro que le haya gustado. Es una forma también de darle la bienvenida a nuestro país porque es la primera vez que viene, como lo decíamos. Sí, la primera vez. Para mí es muy importante que está saliendo un libro la primera vez en Uruguay. Es una importancia para mí política, literaria, más también política y económica. Me parece importante que las personas puedan leer el libro barato. Y muchas veces en los países de habla española tienen que importar los libros de España que ficam muy caros. Entonces es un proceso político y económico que una persona con 18 años en Uruguay pueda comprar el libro a un precio justo, me parece. ¿Y cómo surge este proceso? ¿Cómo fue trabajar en este libro? Que como veíamos ahí, ese estilo Tavares, a veces usted escribe, deja reposar un par de años el texto, claro, vuelve a él. ¿Esto fue así? Cuéntenos. Sí, eso es una pequeñísima parte de lo que ha hecho, porque tengo novelas, cosas muy distintas. Enciclopedia son pequeños fragmentos narrativos, por veces pensamientos, mas tienen mucho que ver con la idea de relámpago, la idea que en la oscuridad hay un relámpago, un fragmento que vamos a querer entender, reflexionar y después la luz se va. Son textos muy cortos que intenté concentrar. El tiempo que demoro a publicar los libros tiene que ver con algo que es muy loco, que es yo escribo muy rápido, mas después llevo mucho tiempo revisando. Sí, hay una carta que es atribuida a muchos escritores, una carta muy larga de un escritor para un amigo que al final dice: pido disculpa por esta carta ser tan larga, mas no tuve tiempo de hacerla más corta.
De alguna manera, mucho de mi trabajo es poner más corto las cosas, ponerlas más concentradas como si fueran dinamite que vaya a explodir cuando el lector lo lee, ¿no? ¿Es difícil hacer eso? O sea, comprimir, Sí. pasar de, no sé, 20 frases a 10. Claro, bueno, quiero este sí, mismo sí. concepto, pero Sí, yo más quiero, pequeño el claro. texto, menos líneas. Si yo puedo decir algo en 2 palabras en vez de 10, intento decirlo en 2, porque tiene que ver también con respeto por el lector, por el tiempo del lector. Todos nosotros, no sé si estoy diciendo algo nuevo, vamos a morir. No es una buena noticia, mas tenemos que no olvidar. Entonces el tiempo es muy precioso. No hacer perder tiempo a las personas me parece una delicadeza humana básica. Entonces intento escribir así, intento poner lo esencial y como una potencia que se puede desdobrar, el lector poder de alguna manera transformar un texto que tiene 3 líneas en un pensamiento que puede demorar media hora. Eso me parece importante. Aquí en Enciclopedia hay notas sobre ciencia, sobre miedo, conexiones, Música. música. Sí, la cuestión del miedo y de la música, por ejemplo, que están muy presentes en Enciclopedia de EUM, son 2 temas que me interesan mucho. Por ejemplo, una cuestión que está ahí es, ¿será que la música no existía en los primeros humanos? ¿Por qué los primeros humanos podrían hacer música? Porque hacer música es algo no funcional, no es como cazar, no es como pescar, no es como pelear. Entonces, hacer música parece algo inútil. Y es bonito pensarse los primeros humanos, cuando los primeros humanos empezaron a hacer música, a bailar, por ejemplo. ¿Por qué bailamos? Bailar no es útil, no es algo funcional, mas pienso que algo de mucho humano está en el miedo y en la música. Y me parece que la enciclopedia intenta hablar de que los humanos hacen cuando no hacen algo funcional. Porque la humanidad tiene una parte funcional, mecánica, yo necesito hacer esto, mas después tiene una parte muy inútil que tiene que ver con la arte, la estética, el baile, muy inútil en términos económicos, más esencial en términos biográficos. Bailar no es importante para la humanidad, más es importante para la persona que baila, ¿no? Qué lindo todo lo que nos está contando a raíz de su llegada a nuestro país, de este libro que ustedes lo pueden tener, como lo decía el propio Gonzalo Tavares, Enciclopedia. Y yo quiero aprovechar estos minutos y este encuentro para hablar también sobre un momento muy especial que fue la pandemia. Y usted en la pandemia, lejos de escribir y dejar reposar esos textos, le propuso al Diario Expreso publicar todos los días, Diario de una peste, y lo hacía de lunes a domingo. Y fue como muy distinto a esto que usted me cuenta, este proceso. Usted lo escuchaba que decía, esto para mí no fue un trabajo, fue una necesidad. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó en usted? ¿Cómo surge? ¿Y qué nos puede contar de esa experiencia que imagino que habrá sido más que enriquecedora? Sí, bastante. Bien, yo estaba me poniendo loco con mis pejos a volta de la mesa, viendo las noticias de los muertos. Portugal estaba muy próximo de Italia, que en Italia en marzo de 2020 ha sido una catástrofe con miles de muertos, España también. Entonces yo estaba como aterrorizado. No sabía, no lograba leer poesía, ficción, me parecía algo inútil por completo. Entonces empecé el diario y el diario empecé en marzo de 2020 hasta el junio de 2020 y ha creado algo muy extraordinario porque empecé el diario, enviaba todos los días también para mis traductores, inglés, griego, español, etc. Entonces empezó a partir de los primeros días a salir en 18 países. O sea, yo escribía en la Grecia, estaban leyendo en Bulgaria, Inglaterra, Estados Unidos. Hasta Argentina creo que sí, también. Sí, Argentina, muchos países hispánicos, Venezuela, Cuba, interesante. Ya recibiendo feedback
de las personas. Y ha sido muy importante para mí personalmente porque yo estaba me poniendo loco, como muchas personas, ¿no? Y ha sido mi centro. Cuando tienes un centro, es simple, es hacer el camino de la circunferencia. Necesitas de un centro para te concentrares. Concentrar es con un centro. Entonces, el diario de la pandemia ha sido mi concentración en un momento terrible. Y como enciclopedia, son libros que para mí me permiten respirar un poco. Yo no escribo porque tengo un contrato para escribir. Yo escribo porque si no escribo fico muy nervioso, muy irritado. No es como tener hambre, claro, mas es una irritación muy fisiológica. O sea, yo no escribo por necesidad intelectual, yo escribo por necesidad física. Enciclopedia es eso y el diario de la pandemia ha sido también muy... ¿Y cómo escribe? ¿Es cierto que usted tiene un búnker del siglo Sí. XIX lejos de las redes sociales? No tengo redes sociales, no. ¿Y tiene un mail que se contesta de forma automática? Ah, sí, ¿Sí? sí. ¿Tiene? ¿Sigue Sí, teniendo? sí. Cuando para mí el mail es, digamos, el topo de lo que puedo soportar. Tengo una mensaje automática que dice, pido disculpas, mas en las próximas semanas no podré contestar. Y sí, yo soy un poco del siglo XIX en el sentido de que para hacer algo tienes que te desconectar, me parece, claro. Claro que es diferente para un periodista, es muy distinto. Mas para un creador yo tengo que desconectar por completo y trabajo en un búnker en que desconecto mi móvil, estoy totalmente... Mis padres cuando quieren hablar conmigo, cuando están en Lisboa, que son de Aveiro, ¿no? Estoy cerrado en mi búnker y ponen un papel debajo de la puerta diciendo algo. Y esto para mí es una prueba de amor grande, enorme. Tengo una relación muy buena con mis padres y este gesto de saber en que no es posible interrumpir el trabajo y respetar el tiempo del otro es un gesto precioso y amoroso, ¿no? Cuán valioso, y sin lugar a dudas ese amor de sus padres y ese respeto hacen que usted hoy esté donde está, ¿no? Porque también el apoyo y el respeto del entorno hacen que seamos lo que somos. Cuando somos acompañados en nuestros sueños, en nuestras carreras. Claro, sí. Ha tenido mucha suerte, soy un privilegiado porque mis padres son muy afectivos y muy presentes. Y sí, y todo lo que sucede, el exterior, los premios, las cosas de Saramago, eso es muy importante. Y si tú no tienes tranquilidad, si pones vanidoso diante del espejo, juzgándote el grande del mundo. Yo soy muy tranquilo siempre y mis padres me enseñaron eso también. Y ahora que lo mencionó, ¿cómo se lleva con los elogios de José Saramago que dice que usted debería recibir el Premio Nobel de Literatura? El premio Nobel es bien pago, sería muy bueno recibirlo. Me vendría bien. Sí, pienso que es bien pago. Yo soy muy tranquilo, soy muy grato. Recibir algo, bien, muchos escritores de lengua española, por ejemplo, son muy atentos a mi trabajo y eso me da mucha gratitud. Mas yo soy muy tranquilo, he escuchado Saramago, le he agradecido y continúo mi trabajo escribiendo tranquilo. ¿Cómo le gustaría ser recordado el día de mañana? Sus obras, sin lugar a dudas, van a ser un recuerdo que quedará por siempre. ¿Cómo pasa con los libros? Pero ¿cómo le gustaría? No, de alguien tranquilo que no ha sido, no va para la izquierda o para la derecha por cosas de la ventanilla, va para la izquierda o para la derecha porque quiere. Bien, tengo que decir que políticamente voy siempre para la izquierda, más porque quiero y soy lúcido. O sea, es siempre para mí una cosa muy importante que es saber que haces tu camino no siendo influenciado por los otros. Eso me parece lo que gustaría de ser recordado.
Tavares, muchísimas gracias, Gracias por haber venido esta mañana, por esta linda gracias por charla. el trabajo que me parece muy profesional. Estoy diciendo esto de una forma muy sincera. Muchísimas gracias. Gracias. Se lo vamos a hacer llegar. Usted me dijo que el WhatsApp, ¿sí o no? Si no, se lo mandamos por mail. Usted lo va a recibir. Por mail o por la editorial. Por la editorial. Sí, Se sí. lo vamos a hacer llegar para que usted Sí. se lleve este recuerdo de Uruguay. Muchas gracias. Era un placer. Muchísimas gracias. Vamos a contarle a la gente que Gonzalo Tavares va a estar presentando este libro Enciclopedia con estas notas maravillosas. Mañana a las 19 horas en el Museo Zorrilla. Nosotros vamos a volver a reiterar la invitación. Acá están viendo, a las 19 horas va a ser. Así que bueno, pueden conocerlo. Es su primera vez, su primera visita a nuestro país y será recordada por siempre. Muchas gracias nuevamente, Gonzalo. Gracias. Nosotros seguimos adelante con La Mañana en Casa. Nos vamos con nuestros compañeros que andan por ahí.